chicos, ¿cómo están? A ver si la cámara se queda quieta. Sí. ¿Todo bien? Bueno, seguimos entonces con la unidad 2, con temas que ya lo hemos visto, lo han hecho en los trabajos prácticos, pero que quería que me escuchen y que, bueno, repasarlo juntos. Les voy a ir leyendo y voy a ir parando, así repasamos estos conceptos y no quedan dudas. Igual lo vamos a seguir ejercitando hasta que cierre. Y después seguimos con lo que es tabla periódica y terminamos la unidad 2. Después voy a hacer, de alguna forma los tengo que evaluar. Muy probable que sea un trabajo práctico, pero bueno, también existe la chance de que los pueda llamar. No lo evalué eso todavía. Pero bueno, entonces estamos con lo que es ahora magnitudes atómicas. Dijimos que la unidad 2 la iba a dividir en dos partes. Una que era sobre estructura atómica, que hablaba con el tema de los modelos, las órbitas y demás, lo que es la estructura, la forma del átomo. Y ahora vamos a ver lo que es magnitudes, o sea, numeritos de los átomos, magnitudes atómicas. Vamos a repasar el concepto de atomicidad, cuál es la masa de un átomo. Vamos a hablar de lo que es la UMA, ese patrón de referencia. Después masa atómica relativa y absoluta. ¿Por qué es relativa? ¿Relativo a qué? A esa UMA. Y el absoluto, ¿por qué es absoluto? Eso de la suma de los protones y neutrones. Bueno. Después masa molecular relativa y masa molecular a secas, o sea, absoluta. La diferencia de esos dos. Número de Avogadro y volumen molecular, que eso no lo vieron antes, pero ahora se los voy a mostrar y les va a parecer fácil porque tiene que ver con despejar la fórmula de densidad. Y el concepto de mol. Después hacemos un par de ejercicios que los tienen en los Power juntos. Lo van a seguir ejercitando un poquito más y ya está. Y seguimos con tabla periódica. Bueno, entonces dijimos que en esta parte, esta unidad 2B, íbamos a ver magnitudes atómicas. Les puse la definición de que era masa atómica. Ya en los trabajos prácticos lo pusieron ustedes, ya lo han investigado, que una U, si yo tengo que pasar una unidad X, la que sea, a gramos, por ejemplo, en este caso les puse el oxígeno, una unidad pesa 1,661 por 10 a la menos 24 gramos. 16U, que es algo que se tomó de referencia, pesa 2,7 por 10 a la menos 23 gramos de oxígeno. ¿Qué pasa? Es tan engorroso trabajar con esto que dijeron vamos a trabajar de otra forma. Entonces agarraron un átomo, por ejemplo el de carbono, y lo tomaron como de referencia, porque era muy engorroso estar hablando de estas unidades. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de toneladas, de gramos, de litros, de hablar de magnitudes más tangibles, pero acá en el mundo de los átomos es imposible. Entonces, bueno, se tomó de referencia a la una de 12 partes del átomo de carbono y se lo llamó unidad de masa atómica, UMA. Entonces todo está comparado a una unidad, sin unidades, a una unidad, a una UMA de carbono. Por ejemplo, el oxígeno tiene 16 veces más que un UMA del carbono. Y siempre se fue comparando todo así, ahí fueron ordenando todos los elementos de la tabla periódica. De acá, bueno, quería más que nada charlar de eso. Después hablamos de lo que es masa molecular relativa o peso molecular relativo. Vieron que teníamos el A. ¿Qué significaba el Z y el A? Bueno, Z, si lo seguimos repasando, era el número atómico y era el número de protones, que es algo que es característico de cada elemento químico. Pero vieron que en los isótopos podían variar los números de neutrones, pero el Z siempre es el mismo. Bueno, porque las masas van a cambiar. O sea, acá esa A puede ser diferente en el caso de los isótopos. Pero bueno, el tema de esa A que era la sumatoria de los neutrones y los protones, que estaban en el núcleo. Bueno, eso que si lo sumo en una molécula, voy a poder estimar la masa molecular relativa. Con esto no hubo problema, ¿no? Lo han calculado bien. Por ejemplo, la del agua es 18 U. No es lo mismo la masa molecular relativa, o sea, U sin unidades, que la masa molecular, que esa sí es gramo por mol, que ahora vamos a eso. Pero bueno, entonces tenemos los valores de AR y lo van a multiplicar por la cantidad de átomos y ahí sacamos la masa molecular relativa, porque estamos hablando siempre en referencia a lo que es la UMA, a ese patrón de carbono 12. Después tenemos entonces la masa molecular absoluta, masa molecular a secas. Bueno, ¿qué hizo este hombre, Avogadro, este físico?
lo que él se hizo fue investigar que pesara lo que pesara, por ejemplo, un mol o, no sé, en este caso puse el cloruro de sodio. Bueno, sacando, esto no es una molécula, sino que es una sal, que ya lo vamos a ver lo del tema de los iones bien, pero bueno, lo que él hacía era pesar y siempre se daba cuenta que sea la sustancia que sea, siempre tenía 6,02 por 10 a la 23 partículas. Estas partículas pueden ser átomos o moléculas. Pero bueno, es importante que ustedes tengan bien en cuenta cuando estamos hablando de un mol de átomos o un mol de moléculas, que no es lo mismo, pero estamos hablando de un mol de una cosa o la otra. Es lo mismo que hablar una docena de huevos o una docena de facturas, pero vos tenés que saber de qué estás hablando. Es una docena, si son 12 unidades, bueno, siempre hay 6,02 por 10 a la 23, pero ¿de qué? Bueno, eso es importante. Entonces, por ejemplo, la masa molecular del cloruro de sodio, que es el ejemplo que tienen en el Power, es de 58,5, porque sumé los AR y los multipliqué, bueno, por 1 en este caso, porque es un átomo de cada uno, da 58,5. En esa masa tenemos un mol, eso equivale a un mol. Y a su vez equivale a 6,02 por 10 a la 23 moléculas. O esos dos átomos es 2 por 6,02 por 10 a la 23 átomos. O sea, esos 2 moles de átomos es 2 por 6,02 por 10 a la 23 átomos. Pero bueno, en el caso del agua, esos 18 gramos por mol. Bueno, cuando hablamos de lo que es gramos por mol, estamos hablando de masa molar. O sea, tanto de la molécula que sea, por ejemplo, acá puse 58,5, eso es un mol. Y tenemos tantas cantidades de moléculas, que es algo que ya es estándar para la sustancia que sea. Eso ya es así, no cambia. Ya está calculado y es un estándar. Después, algo que quedó pendiente del tema de los AR. ¿Por qué? Si la A, esa masa, es la sumatoria de protones y de neutrones, ¿por qué no es un número entero? Bueno, les puse acá algo del tema de los isótopos que tiene que ver con cómo se comportan estos elementos químicos en la naturaleza. Por ejemplo, la masa atómica relativa del magnesio, se den cuenta que en la naturaleza, por ejemplo, cuando tiene 24 hay casi un 80%, después con 25 hay un 10% y con 26 hay casi un 11%. Entonces dijeron, ¿qué hacemos con esto? Bueno, tomaron un promedio, que significa que lo fueron sumando, multiplicando por un porcentaje, lo sumaron y lo dividieron por 100, sacaron un promedio. Entonces el AR, o sea la masa atómica relativa del magnesio en este caso es de 24,3. Por eso es que tiene comas y no es un número entero, a pesar de que es la sumatoria de protones y neutrones. Pero bueno, quería decirles eso. Después el volumen molecular. Respecto a lo que es volumen molecular, ustedes no sé si saben que la densidad es la relación de masa sobre volumen. Por ejemplo, yo quiero estudiar cuánto pesa esta calculadora. La puedo pesar en la balanza, pesa 300 gramos. Pero yo quiero saber su volumen. ¿Cómo hago para estimar el volumen de la calculadora? Por ejemplo, una forma de estimar el volumen es poner una bandeja X y la sumerjo. Entonces mido cuánto subió la altura en agua al sumergir la calculadora y saco su volumen. Haciendo la relación de estos dos parámetros puedo sacar su densidad. Eso ya está calculado, es una formulita, entonces la densidad es la relación de la masa sobre el volumen de la sustancia que sea. Bueno, en las moléculas también se hace y tenemos que, bueno, la densidad es la relación de masa sobre volumen. Pueden pedirle el volumen molecular, entonces lo que tienen que hacer es directamente despejar en la formulita. Y queda masa sobre densidad y ahí tenemos volumen. Esto si el ejercicio lo pide. Por ejemplo, queremos saber el volumen molecular de tal cosa, bueno, ustedes tienen el dato de densidad, tienen la masa, listo, sacan el volumen. Pero eso sí lo llega a pedir el ejercicio, si no, no hace falta. Por ejemplo, acá les puse el caso del hierro y del oxígeno, les puse las densidades de cada cosa y bueno, saben con el tema de la R cuánto es la masa de cada átomo y sacamos el volumen.
tienen un ejercicio ahí. Después, bueno, lo importante, antes de entrar de lleno a los otros ejercicios, que voy a ver cómo se los explico de esta manera porque es difícil no ir haciéndolo por partes sin ir por escrito. O si la cámara me acompaña, la voy a tener que mover de lugar, pero bueno, mi voz está. Siempre lo importante acá recordar es que MR, o sea, masa molecular relativa, va a ser la sumatoria de las AR, que siempre estamos hablando de lo que es en referencia a lo que era la UMA, por eso es relativa. Después lo que es un mol es igual a 6 a la MR, porque estamos hablando de esos 58,5 gramos de cloruro de sodio, por ejemplo, que eso es un mol, o la molécula que sea, o el ion que sea. Eso es un mol, y siempre en ese mol tenemos 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Les puse un cuadrito ahí en verde, que eso es muy importante, tenerlo al lado por escrito antes de hacer todos los ejercicios, porque a veces marea. Tienen que siempre recordar eso. Y después un mol de átomos es 1, porque es uno solo de átomos, por 6,02 por 10 a la 23 átomos. Entonces en este ejercicio dice, calcular moles de moléculas, número de moléculas, moles de átomos, número de átomos, moles de átomos de oxígeno, números de átomos de oxígeno que se hallan presentes en 50 gramos de metanol, les puse el ejemplo, que es un alcohol. Bueno, en este ejercicio se muestra cómo se pueden relacionar entre sí las distintas magnitudes atómicos moleculares. Así la masa molar establece la relación entre los moles y la masa de una sustancia, mientras que el número de Avogadro establece la relación del número de partículas y los moles de dicha sustancia. Partículas que pueden ser moléculas o átomos. Bueno, lo primero que está pidiendo acá, ¿dónde estamos? Lo primero que pide es moles de moléculas. Moles de moléculas. Entonces, tenemos que lo primero es sacar el MR, que es la masa molecular relativa. En este caso del metanol, tenemos carbono, hidrógeno, oxígeno. Bueno, de carbono, en la tabla periódica tenemos el AR, que es de 12, más 16 porque es un oxígeno solo, más 4 por 1 porque son 4 átomos de hidrógeno, tenemos que es 32U, sin unidades. Pero esa es la masa molecular relativa. La masa molar, sí, ya te podemos hablar de lo que es gramos por mol. Entonces nos pide los moles de moléculas en 50 gramos de este alcohol. Entonces, en esta masa molecular de 32 gramos, eso equivale a un mol. En 50 gramos, que me está preguntando el ejercicio, X. Y ahí tenemos el mol de moléculas. ¿Lo ven en el Power? No sé si ir escribiéndolo a la par, pero bueno. El tema es entender qué es lo que tengo y qué es lo que estoy buscando. Yo sé entonces ya cuánto pesa esa molécula y tengo que eso es un mol. Tanto que me está pidiendo el ejercicio, X mol de moléculas. Después, el número de moléculas, que no es lo mismo el moles de moléculas, sino que el número de moléculas. Bueno, en 32 gramos o en un mol, que es lo mismo poner un mol o 32 gramos, tenemos cuántas moléculas, ya está estandarizado por Avogadro, 6,02 por 10 a la 23 moléculas. En 50 gramos que me estás pidiendo o en 1,56 mol de moléculas, esto me da 9,41 por 10 a la 23 moléculas. Puedo usar cualquiera de las dos cosas porque siempre estamos hablando de los 50 gramos. El tema es que entiendas que estamos investigando cuánto hay en 50 gramos de metanol. Después, ¿qué me está pidiendo? Moles de átomos. ¿Cuántos átomos tenemos? Contamos en la fórmula y vemos que tenemos 6 moles de átomos, que no es lo mismo que átomos a secas, porque eso tiene que ver con el número de Avogadro. Entonces, en 32 gramos o en un mol tenemos 6 moles, o sea, en 32 gramos de moléculas tenemos 6 moles de átomos de alcohol, de este metanol que es un alcohol. En 50 gramos, porque siempre preguntamos en 50 gramos de esa molécula, X. 9,4 mol de átomos. Siempre seguimos preguntando en la molécula, en esos 50 gramos de metanol. Entonces, después pregunta el número de átomos, pero no moles de átomos, sino el de átomos a seca, esos 6,02. Bueno, pero el número de átomos en 50 gramos de metanol. En 32 gramos tengo 6 por 6,02 por 10 a la 23 átomos, porque se multiplica por 6. Tenemos 6 átomos ahí.
en 50 gramos de la molécula en total, por eso que hago eso, de multiplicar por 6, porque acá estamos preguntando de la molécula en total, no de cada parte, X, 5,6 por 10 a la 24 átomos. Después pregunta los moles de átomos de oxígeno en 50 gramos de metanol, de alcohol. Lo mismo. En esos 50 gramos de la molécula, bueno, entonces tenemos en 32 gramos o en un mol de átomo de oxígeno, porque hay solamente una molécula. Una molécula, sí. Perdón, un átomo, un mol de átomo de oxígeno. En 50 gramos de la molécula hay 1,56 mol de átomos de oxígeno. Después, lo último que pide, lo último es el número de átomos de oxígeno en los 50 gramos de la molécula. Entonces, en 32 gramos tenemos ¿cuántos átomos de oxígeno? Por 1. 6,02 por 10 a la 23 por 1 átomo de oxígeno. En 50 gramos de toda la molécula entera, X. 9,41 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Si yo sé lo que tengo y lo que estoy averiguando, no se marean. No parece chino. Siempre tengo que acordarme cuál es el mol, moles de moléculas, átomo, moles de átomos digo, y átomos. Entonces, siempre diferenciando estas dos cosas, voy calculando lo que necesito, lo que me pide el ejercicio. Después tenemos otro ejercicio que habla de, dice, un mol de moléculas de cloro gaseoso tiene una masa de 71 gramos. Sí, porque hacemos 35,5 por 2 es 71 gramos. Me pide igual cuál es la masa de un átomo de cloro, de uno solo. No significa que sea 35,5. ¿Por qué? Porque me está pidiendo del átomo, de los átomos, o sea, de esos 6,02 por 10 a la 23. Y en la molécula tenemos 2 cloro. Entonces, ¿cómo hago para calcular la de un solo átomo? Entonces hacemos 2 por 6,02 por 10 a la 23 átomos. Eso es lo que pesa 1 gramo de la molécula que tiene 2 átomos. Un átomo solo, que es lo que me está preguntando el ejercicio, tengo tantos gramos, que es 5,90 por 10 a la menos 23 gramos. ¿Se entiende? Está haciendo referencia de un átomo, cuánto pesa ese átomo solo, pero no es el átomo que está en la tabla periódica de la sumatoria de protones y neutrones, sino que estamos hablando de átomos con el número de Avogadro, de partículas que tiene esa molécula. Eso es lo que me está preguntando. Por eso que hay que saber bien la definición de cada cosa y entonces no me mareo con lo que estoy buscando. La masa de un átomo de cloro entonces es 5,90 por 10 a la menos 23 gramos. Después tenemos otro ejercicio que pregunta, determinar cuántos átomos conforman una masa constituida por un solo elemento, sabiendo que su masa molecular relativa, o sea, la sumatoria de todas las moléculas, todos los átomos que tienen esa molécula, es de 48, sin unidades. O sea, por eso es relativa. Y que cada átomo constituyente pesa 2,66 por 10 a la 23 gramos. O sea que esas moléculas de cada átomo que forman esa molécula pesa eso. Me pide cuál es la masa atómica relativa en cuestión y cuál será la sustancia aludida del problema. Bueno, a ver, ¿qué datos tengo acá? ¿Por dónde empiezo? Tengo que la MR, o sea, lo que es masa molecular relativa, pesa, bueno, la relativa no tiene unidades, es de 48, pero la absoluta, la masa molecular, es de 48 gramos por mol. Y tengo el dato de 2,66 por 10 a la menos 23 gramos de la masa de cada átomo. Entonces, ese dato que tengo es un átomo. En 48 gramos de eso, X. Ahí tengo 1,80 por 10 a la menos 24 átomos. Después, hago en 6,02 por 10 a la 23 moléculas, tengo esa cantidad de átomos. En una molécula sola, que es lo que me está preguntando, tenemos 3 átomos. Después, ¿cuál es la masa atómica relativa en cuestión? Un átomo dijimos que es 2,66 por 10 a la menos 23 gramos. En 6,02 por 10 a la 23 átomos tenemos que pesa 16 gramos. Si nos fijamos cuánto es esto en la tabla periódica, encontramos que es el oxígeno. ¿Y cuántos átomos teníamos? 3.
Entonces el compuesto es el ozono, oxígeno 3. Parece que estoy hablando chino si no lo ejercitamos juntos, pero bueno, se los voy mencionando como puedo, así por medio de este video, así cuando lo van haciendo, mirando los power, no parece tan difícil. Pero lo que estoy haciendo es ver qué tengo y qué necesito. Acá tengo la masa de lo que es cada átomo. Entonces empiezo a despejar cosas. Y bueno, y después, bueno, acá saqué entonces que era ozono, oxígeno 3. Otro ejercicio dice, se desconoce la atomicidad relativa, el AR ahora, de las moléculas de un compuesto X, pero se conoce su masa molecular relativa, que es de 256. Y se sabe que un átomo pesa 5,32 por 10 a la menos 23 gramos. ¿Cuál es la atomicidad de X en dichas moléculas y cuál es la fórmula molecular de la sustancia? Bueno, a ver, ¿qué datos tengo? Tengo el valor de MR, tengo bueno, lo mismo que la M, que es absoluta, el número de Avogadro y cuánto pesa un átomo de X. Queremos saber entonces qué me está pidiendo, cuánto es la atomicidad relativa, o sea, la AR. Entonces, sabemos que un átomo de X pesa 5,32 por 10 a la 23 gramos. Ese es el dato que me da el ejercicio. En 6,02 por 10 a la 23 moléculas, que serían una molécula, tenemos 32 gramos. 32 gramos, ya eso sé que es el azufre, pero porque yo me lo sé de memoria, que está en la tabla periódica, pero bueno. Si despejo la formulita, o sea, lo que es MR y abajo pongo el AR, tengo la cantidad de átomos, o sea que es azufre 8. Lo pueden ver ahí en el Power que tenemos 8 moléculas de azufre. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Parece difícil, pero estoy siguiendo los pasos que lo tienen en el Power, que es la fórmula molecular del azufre 8. Después, otro ejercicio habla de lo que es la masa de etanol. Dice, en una masa de etanol hay 2,70 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. ¿Cuántos moles de etanol hay en dicha masa? Bueno, ¿qué datos tengo acá? Tengo tengo cuántos átomos de hidrógeno hay. Entonces, en la molécula los conté, hay 6 átomos de hidrógeno. Eso es una molécula. En el dato que me dan, X, que da 4,5 por 10 a la 23 moléculas de etanol. Y esto me está preguntando los moles. Entonces, tantas moléculas, 6,02 por 10 a la 23 moléculas, eso es un mol. En el valor que me está dando de dato, que es que me dio 4,5 por 10 a la 23 moléculas, tengo 0,75 moles de etanol. ¿Me fueron entendiendo? Lo importante de esto es entender qué tengo y qué estoy buscando. Y separar siempre lo que es MR, mol, 6,02 por 10 a la 23 moléculas o átomos. Con eso se puede ir despejando todo. Pero bueno, según lo que tengo voy buscando lo que me piden. Bueno, igual lo vamos a seguir ejercitando, chicos. Espero sus dudas.